Nos ubicamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20. Hoy continuamos el escudriñar desde los versos 20 al 23. Desde los versos 20 al 23 vamos a escudriñar tres versículos hoy, tres versículos bíblicos. Así que todos vamos a tomar la escritura, ya los que nos están escuchando a través de los medios y que nos están viendo a través de los medios, un saludo bien especial para ustedes. Y los invitamos a que busquen su Biblia allí, la ubiquen y se aseguren de que realmente lo que nos enseñan está escrito en la palabra de Dios. Entonces los que estamos aquí ubicamos la palabra del Señor. Y tenemos ahí los textos bíblicos que los vamos mirando a medida que vamos desarrollando para asegurarnos de que realmente sea Dios quien nos hable. Amén. Nos ponemos sobre los pies y le decimos: Jesús, Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos da. Gracias, Señor, por venir, Dios, a nuestra vida. En tu palabra hay plenitud de gozo, nos enseñas ahí en lo que está escrito, Dios. Y por eso venimos a tu palabra en esta mañana, porque queremos tener ese gozo en nuestro corazón. Tu palabra nos trae exhortación, edificación y consolación. Es lo que deseamos, Señor, que tú hables hoy a nuestra vida y que nos prepares, Dios, para lo que quieres hacer con nosotros en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 20, verso 20 al 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Una petición que muchas madres quisieran hacer por sus hijos, y es que estén en un mejor lugar o en el mejor lugar junto a Cristo. Eso es todos. No sé cuántas madres han clamado por eso, y es que sus hijos estén en el reino de Dios. Amén. Bueno, aquí esta madre quería, no solamente, ya estaban con Jesús, pero quería que estuvieran siempre en el reino del Señor. Y es algo importante que tenemos que mirar. ¿Qué es y para quiénes es el reino de Dios? Es lo que vamos a escudriñar en esta mañana, y es el título que nos da la palabra de Dios hoy. ¿Qué es y para quiénes es el reino de Dios? Y bueno, aquí se hablaba de que se sentaran en el reino, junto al reino, a la derecha y a la izquierda. Y bueno, dicen: no es posible darlo, o no es mío darlo, dijo Jesús, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y recuerden que Dios allá en Efesios 1:3 nos preparó, nos bendijo, dice, con toda bendición celestial en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que ya cuando vamos al verso 4, siempre lo hablamos aquí, dice que nos separó. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, tú y yo ya estábamos separados para el Señor, ¿verdad? Tú y yo ya estábamos separados para el Señor. ¿Para qué estábamos separados? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, es el propósito de Dios, y es que nosotros podamos ser santos y sin mancha delante de Dios.
Y qué difícil, mis hermanos, es llegar a ese nivel. Entonces, cuando nosotros miramos en las Escrituras y las exigencias de Dios para nosotros, nos vamos a encontrar con algo, y es que no es fácil ir al reino de los cielos. Por eso Mateo 7, 13 y 14 nos dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que ¿qué? Los que la hallan. Y qué bueno que nosotros podamos ser de esos pocos que hallamos el reino, ¿no? Esa puerta angosta, esa puerta estrecha y ese camino angosto que nos lleva a la vida. Dios quiere que lo hagamos. Él nos dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es un llamado del Señor, y Él quiere que todos lo hagamos. La pregunta es, ¿y estamos dispuestos a hacerlo? Porque a veces nos conformamos con tener una religión, pero no una relación con Dios. Y Dios quiere es que tengamos una relación con Él, no que vivamos una religión. Ese es nuestro llamado. Solamente la relación en Cristo nos puede llevar por esa puerta estrecha y ese camino angosto. Una relación íntima con el Señor. Y uno no puede tener una relación con nadie si no lo conoce. Entonces es importante que nosotros tengamos claro, y es conocer a Cristo. Es algo que enfatizo siempre aquí, y es hay que conocer al Señor. No es presentarnos a una religión y seguirla, porque ¿de qué nos sirve cuando nosotros venimos a la iglesia pero no tenemos esa relación con Dios? Pues vivimos ¿qué? Una religión. Vivimos es una religión, y la religión no nos lleva al cielo. La religión nos puede traer y tener hermanables en la tierra y hasta traernos prosperidad en esta tierra, la religión. Pero realmente lo que nos lleva al cielo es la relación que tenemos con Dios. Y esas relaciones cuando ustedes como pareja, alguna vez los que tuvieron su pareja y aún la tienen, ustedes decidieron tener esa relación de pareja, hubieron unas condiciones donde se exigía respeto, pero también se exigía amor, ¿cierto? O se exige respeto y amor. Cuando no hubo ese respeto y ese amor, entonces las cosas de pareja se dañan las relaciones y no pueden continuar, sino que muchas veces se acaban. Por eso hoy en día, como no hay una relación de respeto, entonces los matrimonios hoy en día están durando 1 año, 6 meses, 3 años, 5 años, 10 años máximo, y se están desbaratando. ¿Por qué? Porque no se conocen las bases de una relación de pareja. Entonces nos parece que es tan fácil, es como tener un amigo y entonces nos entendemos así, o una amiga y nos entendemos así. La relación de amigos, toleramos muchas cosas, pero la relación de sentimiento no se tolera. ¿Por qué? Porque casi siempre como pareja quisiéramos que las cosas fuesen perfectas, aunque no lo son. Pero aprendemos a vivir cuando nos preparamos en la relación de pareja. Mire que algo que las parejas no hacen es prepararse, en invertir tiempo para eso. Nosotros como pareja, yo siempre lo he dicho aquí, decimos, bueno, nos vamos a organizar, decimos. Y entonces lo primero que pensamos es la cama, la nevera, la lavadora hoy en día. Televisor, yo no sé qué más es la necesidad de una pareja hoy en día. Pero incluso hay algunos que dicen, solo con la cama y una habitación y arranquemos. ¿Sí? Y se esfuerzan por comprar una buena cama, pero realmente no pensaron en algo más importante, y es
invertir en la preparación de lo que va a ser para toda la vida. Como no se invirtió el tiempo, porque aquí no se, en la palabra del Señor, cuando Él nos llama a prepararnos, no se trata de dinero, no, de tiempo. Una responsabilidad que vamos a asumir. Cuando tú tienes una empresa y vas a asumir una responsabilidad de contratar empleados, tienes que saber si tiene una base para poder sustentar ese empleado hacia el futuro. Tiene que saber si esa persona a la que va a contratar va a responder al trabajo. Entonces le hace una entrevista, lo prepara, le hace la entrevista y mira si es apto para ocupar ese cargo que necesitas. Y segundo, ya lo preparas, ahí sí, para que él pueda ejercer bien ese cargo. ¿Por qué? Porque vas a hacer una inversión. Un empleado no es un gasto, es una inversión, ¿cierto? Entonces, lo vamos a invertir, pero sabemos que esa inversión tiene que tener una dirección adecuada, porque si no, pues nos va a pasar lo que dice Jesús, y es que si nosotros vamos a construir una casa y no nos sentamos primero y hacemos presupuesto, entonces a lo mejor no vamos a poderla terminar y entonces los vecinos y demás personas que están a nuestro alrededor se van a burlar de nosotros porque no la pudimos terminar. Este empezó su casa y no la pudo terminar. Todo tiene un plan. Entonces, el plan del reino del Señor, para el reino del Señor, Él lo trazó para todos. Cuando Él organizó la primera pareja en el paraíso, ya tenía en su plan, ya estaba escrito su plan de cómo tenía que prepararse esa pareja para que prevaleciera. Ellos aún no le había sido revelado el plan de Dios. Dios los puso, no los había preparado todavía, y por esa razón Eva cometió el error y Adán también. Pero, sin embargo, permanecieron como pareja. ¿Por qué? Porque habían sido preparados por Dios para la unidad de sentimientos. Y eso es una cosa importante, porque es que qué bonito es sentir las maripositas aquí en la boca del estómago, del alma. Y entonces me gusta, yo le gusto y qué bonito y nos entendemos y eso todo es maravilloso. Pero ya cuando empezamos a vivir sin una preparación es otra cosa, ¿no? Ya no era lo que yo pensaba. Y entonces empiezan los roces de pareja, no hay entendimiento, descubrimos que los caracteres no eran los de novio, sino que lo de novio era una cosa y ahora es otra. Y las cosas se tornan difíciles y ahí es que vienen las separaciones. Entonces, esto de venir al reino del Señor, ¿por qué les dije todo esto? Porque esto de venir al reino de Dios es una relación de pareja entre Dios y nosotros. Y él aquí dice, pueden bautizarse con el bautismo que yo soy bautizado, porque él sabía lo que les esperaba. ¿Con qué bautismo se bautizó Cristo? Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Pero ¿por qué decía eso si ya se había bautizado en el río Jordán? Cuando él dijo eso ya se había bautizado. Es que el bautismo, y ahorita que terminamos de hacer los bautismos hablamos de eso, y es apenas comienzan con las aguas, pero termina cuando Dios nos llama para con Él. Entonces es un proceso, es una vida, el bautismo es una vida, una forma de vida, llamado a vivir una forma de vida más bien. Y el Señor aquí dice, de un bautismo pueda que ustedes
puedan llevar el bautismo, porque él sabía que a quienes les estaba hablando aquí iban a tener que pasar dificultades, pero ya no se iban a apartar porque ellos conocían al Señor. Iban a pasar muchas dificultades, morir, ser maltratados, una serie de cosas iban a pasar. Por eso les dijo, tal vez de ese bautismo puedan ser bautizados ustedes también. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso no es, eso solamente lo sabe el Padre, para quien el Padre le tiene preparado. Y una cosa que les digo es, claro que el Padre tiene preparado para todos nosotros que nos sentemos a su derecha, porque nos separó para eso. Pero cuando nos separó, nos exigió algo, y es ahí en Efesios 4 dice, 1:4 dice que teníamos que ser santos y sin mancha delante de Él. Ay, eso sí nos cuesta, ¿verdad? Qué difícil es llegar a ese nivel. Sin embargo, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, sí podemos sentarnos a la derecha del Padre, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer? Ser vencedores, ¿cierto? ¿Vencedores de qué? De ese larguero de cosas que hay allá en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Son 7 cosas que Dios nos exige y que nos pide que tenemos que vencer. Eso nos hace vencedores, ¿cierto? Son las obras de la carne. Y les he dicho siempre, nuestro peor enemigo está con nosotros mismos, ¿cierto? Duerme con nosotros, camina con nosotros, trabaja con nosotros, come con nosotros, vive en sí las 24 horas con nosotros. Nuestro peor enemigo. Esa es la carne, ¿verdad? Esa es la carne. Nuestro peor enemigo, que es la carne. A veces nuestro peor enemigo es el diablo. No, nuestro peor enemigo es la carne. Somos débiles en esa área. El diablo nos perturba acá, claro. Y es lo que usa para destruir nuestra alma, es la carne, ¿cierto? Es el instrumento de él en sí porque es terrenal. Pero Dios nos dice, claro que sí pueden sentarse a mi derecha, pero tienen que ser vencedores como Jesús lo hizo. Jesús venció hasta la muerte. Y venció la muerte. Pero, ¿cuál es el trono al que nos llama el Señor? En Isaías capítulo 6, verso 1 y 2 nos lo muestra. ¿Cuál es ese trono? Porque es que a veces nosotros decimos, el trono de Dios, pero no tenemos ni idea qué es el trono. Nos imaginamos un trono por allá donde un viejito está sentado y nosotros al lado. No. ¿Qué es el trono de Dios? Nos describe ese trono Isaías capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2. Entonces, ¿qué más? ¿Cómo nos muestra aquí el trono de Dios? A ese trono es que nosotros estamos llamados a ello. A ese trono, donde hay ángeles, donde hay serafines, donde está el trono de Dios. Ahí nos dice cómo es Dios en ese momento físicamente, ¿no? Pero si queremos verlo sencillamente, pues vamos allá a Apocalipsis 1, del 10 en adelante, y encontramos la figura de Dios. Pero por ahora, lo que nos está mostrando es su trono. Y dice, y con 2 volaban. Entonces, es algo hermoso lo que Dios nos presenta aquí en Isaías capítulo 6, verso 1 y 2.
El Señor Jesús dijo una vez, ahí en Juan 14, 2 y 3, ¿qué nos dijo Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os preparé lugar. Vendré otra vez y tomaré a mí mismo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos quieren estar con Jesús? Gloria a Dios. Entonces, Dios tiene una serie de exigencias para esto, ¿cierto? No es que yo emocionalmente quiero estar con Jesús y ya me vaya sentado. Tengo que ser vencedor. ¿De qué? De las obras de mi carne. De mi carne. El Señor Jesús resucitó y regresó al cielo. ¿Para qué? Para preparar un lugar, no solamente para darnos salvación y vida eterna, sino también se fue a preparar un lugar para nosotros. Esto significa que el lugar que Él preparó está ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? En el cielo. O sea, ¿dónde está nuestro lugar? En el cielo. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 21, nos encontramos que la nueva Jerusalén, los nuevos cielos y la nueva tierra están en el cielo, ¿sí? Entonces, allí podemos ver que no es lo que algunas religiones nos enseñan, y es que Dios va a restaurar esta tierra y entonces la va a limpiar y todo va a cambiar y Dios va a restaurar su trono en esta misma tierra. Incluso hoy hay una corriente, un viento de doctrina que se levantó desde China y que se llama los seguidores del Dios Todopoderoso. Y ellos dicen que Jesucristo ya vino por segunda vez y que está en la tierra restaurando su trono y estableciéndolo para prepararnos morada a nosotros en esta misma tierra. Y no es así. Tenemos que mirar la escritura para que no... Ellos ya incluso sacaron su propia Biblia, porque según ellos Dios les está hablando actualmente, pero ya Dios nos habló y nos seguirá hablando en su palabra. Entonces, el Señor Jesús, decíamos, resucitó, regresó al cielo para preparar un lugar para nosotros. Esto significa que el lugar que Él preparó está en el cielo, decíamos. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 3. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué pasa? Pasaron, dice, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, estamos ahí y vemos claro que no es esta tierra la que va a ser restaurada, porque cuando nosotros miramos segunda de Pedro capítulo 3, nos encontramos que esta tierra será deshecha y todo lo que hay alrededor, cielos y tierra, serán deshechos, ¿cierto? Y que se convertirán en un lodo de azufre, lago de fuego y azufre. Eso lo dice ahí en segunda de Pedro 3, 2 y 3 lo podemos leer y nos deja bien clarito eso. Entonces, es lo que Dios nos enseña ahí. El reino de los cielos, entonces, se refiere al reino donde Dios está, el reino de Cristo, donde está también el reino de Cristo, porque sabemos que el Padre y el Verbo, Cristo y el Padre son el mismo, ¿verdad? Y para ir a Él necesitamos un corazón obediente y humilde como el de un niño. El niño se puede poner bravo, puede hacer pataleta. ¿Cuántos le han hecho pataleta a Dios? No me digan que no. ¿Sí? Todos los días, ¿cierto? El niño también hace pataleta constantemente, pero ¿sabe cuál es la diferencia entre tú y el niño? Que el niño
hace pataleta, pero el ratito ya está bien con su familia, con los amigos, con quien esté. Porque hay un corazón sensible. Y ese es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos un corazón humilde como el de un niño. Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cierto? ¿Cómo recibimos entonces el reino de Dios? Con un corazón inocente. ¿Sabes? Si cometimos algún error es porque no lo hicimos en voluntad, ¿cierto? Entonces, y aparte de eso, hemos tenido un arrepentimiento genuino. Entonces, si no tenemos un corazón tan sensible, tan sencillo como el de un niño, entonces no entraremos en el reino de los cielos. Así que para llegar a ese reino, tenemos que apartarnos de toda glotonería, amargura, rencor y toda injusticia. Tremendo esto. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a ese reino? Apartarnos de toda glotonería, amargura, rencor y toda injusticia. Y esto de la amargura y del rencor sí que está proliferando en la iglesia del Señor. Un hermano no puede perdonar al otro porque algo le hizo. Y es el instrumento que Satanás está usando en este momento para destruir la iglesia. Y la iglesia no se está dando cuenta. La palabra de Dios dice, ya en 1 Juan 3, que si tú no amas a tu hermano, a quien puedes ver, no puedes decir que amas a Dios, a quien no puede ver. Entonces, cuidado con eso. Si tienes rencor con algún hermano, es mejor que te pongas al día, porque si no, para Dios, perdóname, somos hipócritas, ¿no? Decimos amar a Dios, pero no amamos al hermano. Eso se llama hipocresía. Y Jesús le dijo a aquellos que lo rodeaban y que enseñaban las religiones, enseñaban los mandatos de Dios, enseñaban las ordenanzas de Dios, les dijo a ellos hipócritas. Entonces, no importa si yo tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, finalmente no la tengo porque si no, no lo haría, pero si tuviera mucho conocimiento de la palabra de Dios y no tengo amor, dijo Pablo en 1 Corintios, nada soy. ¿No? Pueda que ser el doctor graduado en teología con no sé cuántos títulos, pero si tengo rencor contra alguno de mis hermanos, no soy nada para Dios. No soy para Él. Así que, mis amados, ¿qué nos está llamando Dios? A no tener amargura, ¿verdad? No tener rencor. Ser justo siempre en la vida. Yo siempre le he dicho a las personas, sean justos con los salarios de sus empleados, sean justos, porque a ustedes les va a ir bien si son justos. No le queden debiendo a sus empleados dinero, porque eso es una maldición para ustedes, el negocio se les acaba. A no ser que sean impíos, de esos que acostumbran a robar a todo el mundo, pues esos no son vasos de honra, ¿no? Sino de deshonra. Entonces eso es otra cosa muy diferente, pero ustedes no son así. Así que Romanos capítulo 14, verso 17, nos enseña algo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero a veces nos preocupamos más por la comida y la bebida que por el reino del Señor, ¿verdad? Y somos injustos. Entonces, si yo tengo claro que Dios es mi proveedor y yo tengo algo en mi alacena y vino alguien con una necesidad grande y entonces le digo, no, porque eso es para mí, si yo le doy, entonces no sé cuándo me llega plata para hacer mercado. No, dale de lo que tienes, no de lo que no tienes, dice el Señor, de lo que tienes, ¿sí? Da de lo que tienes. ¿Qué
Dios se encargará de ti. Dios lo que quiere es mirar nuestro corazón, si realmente nos despegamos de lo que tenemos, porque a veces somos idólatras hasta con la comida, hermanos. Solo lo quiero para mí y a mi manera. Y entonces, pues eso nos trae situaciones complicadas. Para entrar en el reino de Dios se requiere morir a las obras de la carne. Ya mirábamos Gálatas 5, 19 al 21, ¿cuáles son? Ahora sí las vamos a mirar. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dicen, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? No heredarán el reino de los cielos. Entonces hay que mirar, así como nos miramos en los mandamientos para arrepentirnos y tener un arrepentimiento genuino, valga la redundancia, también tenemos que mirarnos en las obras de la carne y mirar en qué estamos fallando y corregirnos. Entonces tenemos dos espejos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que hoy me miro en el de la derecha, los 10 mandamientos, Señor, quiero arrepentirme, voy a mirar en qué he fallado, pero luego me miro en el de la izquierda si es que no me acuerdo muy bien y en qué he fallado. ¿Qué obras de la carne hay en mi vida? Y entonces hay que darle duro a la carne, hermanos. Ahora, darle duro a la carne no es agarrarnos a golpes. Darle duro, ni agarrar la carne en el banco para que quede más delgadita, no. Para poderla fritar, no. Cuando hay que darle duro a la carne es apartarnos de lo que sabemos que es nuestra debilidad, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra debilidad? Y hay que darle duro a esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ayunar. Hay que ayunar. No es que en mi carne hay laxivia. Listo, voy a ayunar 60 días por la laxivia. Y aún termina los 60 días y entonces sigue la laxivia. Entonces voy a meterme otros 60 días. ¿Hasta que qué? Hasta que logre educar mi carne, ¿cierto? Son 120 días. Imposible que en 120 días no pueda educar tu carne. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a aguantar hambre 120 días? No. Ayunar en las obras de la carne es abstenernos de lo que sabemos que es débil en nosotros. Ustedes pueden alimentarse bien, pero absténganse en ese ayuno de lo que saben que tiene que morir en ustedes. Eso es un ayuno, porque si no, cuidado, porque se van a aguantar hambre 120 días, se van a morir, hermano. ¿Sí? Entonces no, es morir a las obras de la carne, es no volver a hacer lo que sabemos que es débil en nosotros. Amén. La carne y sus costumbres pueden heredar el reino de los cielos. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Hoy en día estamos preocupados porque a todos nos están quemando, ¿cierto? Entonces se muere y derechito al horno. Y entonces he escuchado algunas religiones que dicen, y entonces cuando el Señor Jesucristo venga y las tumbas se abran, yo no voy a tener tumba porque me han vuelto ceniza, ¿sí? Y estoy por ahí en el mar o en las montañas o metido en un cofre por ahí en un lugar. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Cómo va a ser mi cuerpo para resucitar? Entonces resulta que ahí cuando usted lee 1 Corintios, todo el capítulo 15, se ilustra y te das cuenta que este cuerpo, y lo acaba de decir aquí la palabra, no puede entrar al reino de los cielos, sino que el Señor nos va a dar un cuerpo espiritual, ¿sí? Y dice la palabra ahí que será exactamente igual al que tenemos, pero no terrenal, sino espiritual. Luego también va a sentir, porque quien siente es el alma, ¿no? El cuerpo es
en la habitación del alma, pero lo que siente es el alma. Por eso, cuando Dios nos libre, si es lanzado al lago de fuego, pues ¿qué va a sentir? Va a sentir el alma porque es un cuerpo como este, pero no terrenal. Y entonces va a sentir el dolor. ¿Cuántos se han quemado con aceite alguna vez? Una gotica. ¿Sí? Les duele, ¿verdad? Eso es un puntico. ¿Y cuánto les dura el dolor? Un buen tiempo, ¿cierto? Hasta que eso se seque o sane y le echan cremita y demás cosas ahí. Pues allá cuando vayamos cuando vayamos, no, yo me salgo de ahí, hermano. Cuando vayan al reino perdón, al lago que arde de fuego y azufre, allá no hay cremita para echarle al cuerpo, hermano. Y allá ya no es un puntico, es todo el cuerpo. Es como si te echaran en un tanque de aceite hirviendo, hermanos. Entonces, hay que cuidarnos de esto. Hay que morir a las obras de la carne. Nosotros no podemos ser tibios porque la palabra dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Entonces tenemos que ser calientes, llenos del fuego del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del fuego del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos revela la palabra, ¿verdad? Entonces ser lleno del Espíritu Santo no es emociones, gritando y saltando y decir que estoy lleno del Espíritu Santo. No, ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno del conocimiento del testimonio de Cristo. Eso es. Y eso nos da paz interior, sabiduría. Son muchas cosas que hace la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Por esto digo, y decíamos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Luego, se requiere entonces santidad para entrar en el reino de los cielos. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Más bien dice, sean santos en todo lo que hacen, ¿verdad? Porque Dios es quien los llamó y es santo. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos llama a santidad. Entonces nos regresamos a lo que dijimos inicialmente de Efesios capítulo 1 verso 4 y nos separó ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces mire cómo ese llamado y encaja la enseñanza del Señor que nos ilustra para que nosotros no nos salgamos de su orden. En términos generales, el reino de los cielos es el reinado de un Dios eterno y soberano, establecido sobre todo el universo. En ese trono serán reunidas también todas las naciones un día, ¿no? Allá frente a ese trono. ¿Para qué? Para darnos premio porque nos comportamos mal, ¿cierto? ¿Cuánto le dan premio a sus hijos porque comportaron mal? Hoy en día le están dando premio a los hijos porque se comportan mal. Uno ve niños que hacen pataleta ahí y entonces no los corrigen, sino los alzan y van y les dan un rosconcito. Bueno, lo que al niño le gusta, un helado. Eso es premiar la rebeldía, ¿cierto? Y entonces el niño cada que necesita que le den un helado o lo que quiera, pues sencillamente hace rebeldía y entonces sabe que los papás se lo van a dar. Bueno, Dios no hace eso con nosotros. Si nosotros nos portamos mal, recibiremos el castigo que merecemos. Eso no hay. Y entonces dice Mateo capítulo 25, verso 32. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuántos quieren estar a la izquierda del Señor? Ninguno, ¿cierto? Porque no somos cabros, somos ovejas, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si nosotros no le obedecemos al Señor? Pues nos convertimos en cabros, ¿cierto? Y entonces, pues estaremos a la izquierda. Y eso es algo que nadie quiere
tener, ¿cierto? Nadie quiere estar como cabro a la izquierda del Señor. Entonces, hay un juicio final y todas las naciones irán a ese juicio final, y ese juicio final es ante el trono de Dios, con un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual. Todos iremos a ese juicio final, salvos y no salvos. Ahí no es que algunos dicen, no, es que ya los que creemos en Cristo nos vamos derechito para el cielo, no vamos a ir al juicio. No, dice la palabra que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. El mar expulsará o vomitará sus muertos, dice, y todos iremos al juicio final. Todos. Y lo que sí dice es que unos para galardones y otros para condenación perpetua. Eso sí lo dice. Entonces eso sí lo separa. Pero esperemos que, ¿cuántos quieren ir a juicio para galardones? ¿Y los otros qué quieren? ¿Ah? ¿Condenación eterna? No, Dios los libre, hermano. No. ¿Cuántos quieren ir a juicio para galardones? Gloria a Dios. Entonces vamos a ir a juicio para galardones, no para condenación eterna. Así que todos tendremos que ir allá. En la gracia, el reino de Dios es para aquellos que están dispuestos a vivir en obediencia y santidad. ¿Cuántos están dispuestos a vivir en obediencia y santidad? Gloria a Dios. Entonces, Mateo capítulo 7, verso 21, ¿qué te dice? Todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Acuérdense que el Señor nos enseña que un día llegaron allá un poco de personas que dijeron, nosotros pastoreamos una iglesia, nosotros echamos fuera demonios, nosotros sanamos enfermos, ¿sí? Nosotros oramos por otros, enseñamos la palabra. Y el Señor, ¿qué les dice? Yo no los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hay que tener cuidado en eso. Enseñar la palabra es una responsabilidad que tiene que ser con respeto y temor, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que dar cuentas por todo. Y tenemos que ser obedientes a ella. Si no obedecemos la palabra, porque yo les decía inicialmente, puedo decir que voy a la iglesia y no falto un domingo a la iglesia, pero no obedezco. Tengo dos identidades, una en la casa y otra en la iglesia, ¿cierto? O a veces hasta tres, una en la casa, otra en el trabajo y otra en la iglesia. Somos diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando voy a hacer el trabajo, me cambio la que es para el trabajo. Cuando estoy en la casa, me cambio la que es para... Cuando voy a ir a la iglesia, entonces me pongo esa que parece un ángel. Sí, esa. Sí. Entonces, llego a la iglesia y eso me salen hasta aureolas por encima. Pero cuando salgo de la iglesia, me la quito, la empaco y llego a la casa y parezco un ogro. ¿Sí? Y no, eso. ¿Sí? Y a veces parezco un venado, ¿cierto? Cachos por todo lado. ¿Sí? Eso se llama hipocresía. ¿Sí? Entonces, hay que cuidarnos de eso. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios según 1 Tesalonicenses 4:3? Nuestra santificación, ¿verdad? Nuestra santificación, dice ahí. Primero los Corintios, finalmente aquí, y no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán los que no entran en el reino de los cielos? Mira que el Señor la palabra es tan clara, por eso es el manual de Dios. Yo siempre lo he visto de esa manera y la palabra nos lo hace ver de esa manera, que la Biblia no es un tesoro religioso. La Biblia es el manual de Dios para el hombre. La Biblia tampoco es un amuleto allá para ponerlo a ver para que me santifique en mi casa. No. Primero los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10, nos dice, ¿quiénes no entrarán en el reino de los cielos?
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y Apocalipsis también nos añade ahí a los mentirosos, Apocalipsis capítulo 21, verso 8, ¿cierto? Usted sabe que cuando uno dice una mentira, ¿hijo de quién es? Del diablo, ¿cierto? Entonces, yo soy hijo de Dios, pero digo mentiras. No se mienta a sí mismo, porque su identidad, si dice una mentira, te hace hijo de Satanás. En Juan capítulo 8, verso 44 lo enseña, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que guardarnos de todo esto. ¿Algo nos identifica con esto? Entonces hay que apartarnos de ello. Porque entonces ahí dice clarito que no entrarán, no heredarán el reino de Dios. Así que el lugar de la derecha y la izquierda no depende de Dios, sino que está preparado por el Padre para aquellos que han decidido conocerle y obedecerle. Si yo lo conozco, obedezco, hay una firma ahí en el libro de Juan 17:3. Hay un sello ahí que me garantiza el futuro de mi vida. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y ya sabemos cómo es que lo conocemos, ¿no? Allá en 1 Juan 2:3, ¿sí? Entonces, ahí está el sello. Necesitamos ese sello, ¿sí? Cuando tú dices que compras una casa y le pagas a otra persona y ella le hace los papeles y vas a la notaría, ¿qué le garantiza en la notaría que esa escritura pública ya es tuya y que te da la propiedad de esa casa? ¿Qué le garantiza? A ver, los que tienen casa, aquí nadie tiene casa, sí. Bueno, si no tienen casa, entonces por lo menos tienen idea de eso. ¿Qué? No, tenemos la escritura, que es el documento, ¿cierto? Pero entonces ustedes van y ustedes pagan la plata y bueno, vamos a la notaría ya dice, la escritura la hicieron. Entonces dice, bueno, ahora tiene que pasar al notario. ¿Qué es lo que hace el notario que le garantiza? ¿El qué? El sello. Si no tiene el sello notarial, eso no es válido, ¿sí? Y el otro puede decirle, no, yo no le he vendido nada, ¿sí? ¿Qué nos garantiza el reino de los cielos? El sello, ¿cierto? Y es el conocimiento de la vida de Cristo, del Padre y del Hijo, que nos da vida eterna, ¿cierto? Entonces necesitamos tener ese sello. Mientras que no tengamos ese sello, nos estamos engañando. Nos pueden quitar eso en cualquier momento, ¿cierto? Porque entonces cualquier viento de doctrina nos puede apartar del camino al Señor. Eso es. Entonces, mis amados, ¿qué es y para quiénes es el reino? ¿Ya nos quedó claro? ¿Sí? Y qué bueno que sea para nosotros también, ¿cierto? Porque la palabra nos ha enseñado cómo adquirirlo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Y mis amados, trabajemos para eso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué dijo la palabra hoy? ¿Qué nos enseñó Cristo? Que para poder tener ese sello un día, una de las cosas que nos enseña cuando conocemos al Padre y al Hijo es que tenemos que morir ¿a qué? A las obras de la carne, que tenemos que identificar que tenemos un enemigo las 24 horas con nosotros y que hay que vencerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vence a la carne? El espíritu, ¿cierto? Y entonces ahí adelante encontramos en el Gálatas 22 y 23, Gálatas 5, 22 y 23, los frutos del espíritu. Si nosotros no tenemos los frutos del Espíritu, difícilmente podemos morir a las obras de la carne. Así que Dios nos da ahí las dos armas.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar los frutos del Espíritu, memorizarlos y vivirlos. Y cuando tenemos eso, la carne huye. Me refiero a las obras de la carne, ¿no? Porque la carne, si huye, nos quedamos sin casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, las obras de la carne huyen cuando nosotros tenemos y vivimos los frutos del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu enseñanza, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Y Señor, nos revelas tu palabra que dices que no a todos les es revelada, Dios. Nos das un privilegio, Dios, a algunos de tu iglesia, Dios, a recibir tu revelación, Señor. Y son muchas de las iglesias en la tierra que reciben tu revelación, Dios mío, por tu misericordia y tu amor. Así que, Padre, gracias por bendecirnos hoy. Gracias, Señor, por derramar esa agua fresca, Señor, que hoy sacia la sed de nuestro espíritu, Dios mío. Y pedimos decirte, Padre mío, que estás en los cielos, míranos con amor. Apártanos, Señor Dios, de todas las obras de nuestra carne. Ayúdanos a hacerlo, porque nosotros solos no podemos. Si tú nos ayudas, Señor, lo haremos, Padre, porque tendremos la fuerza, la dirección tuya. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das. Tú eres santo y bueno, Dios. Pedimos que esta palabra nos ayude a que quede sembrada en nuestro corazón, en nuestra vida, que no regrese vacía, que podamos regresar nosotros a nuestras casas, pero llenos del conocimiento y la sabiduría tuya, Dios mío. Que podamos reflejarlo, Señor, para los que nos rodean, para nuestros hijos, padres, familia, Dios. Que puedan ver algo diferente en nosotros, Dios mío. Que somos los mismos en la iglesia, los mismos en casa, los mismos en el lugar de trabajo, Dios. Aún los mismos en la calle, Dios mío, donde quiera que andemos, Padre. Que podamos ser esas personas que agraden, Señor, a otros, Padre. Señor, pero para agradar a otros es necesario que te agrademos a ti primero, Dios mío. Así que, Padre, gracias por bendecirnos en este día. Solo te pedimos, Señor, creyendo tu palabra en Mateo 18:18, desata, Dios, sabiduría sobre nosotros. Desata salud abundante sobre nosotros. Desata finanzas abundantes sobre nosotros. Desata, Dios, paz para nuestro corazón, Señor. Y permítenos salir de este lugar bendecidos para bendecir a otros. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.